El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted puede marcar el 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación que ponemos allí para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. A cambio, nosotros le damos una respuesta allí, en el acto, oportuna, especializada a cada uno de sus interrogantes para que sepa cómo resolver los problemas en materia jurídica. Bienvenidos todas y todas. Hoy queremos hablar de un tema que aún no despega, porque la ley, si bien es cierto, 2101 del año 2021, repito, ley 2101 del año 2021, con la cual se modifica el artículo 161 de la ley 100 y que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Vamos a conocer los pormenores de esta norma que entró en vigencia el pasado 15 de julio del año 2021 y que trae algunas cosas importantes que deben ustedes como trabajadores conocer, porque de esa forma se mejoran las relaciones laborales. El problema es cuando yo no conozco esas normas que regulan mi contrato frente a esa otra persona. Y no solamente en el campo del derecho laboral, sino en muchos otros aspectos. Es importante conocer cómo estamos regulados nosotros frente a la contraparte. En este caso, pues, la ley 2101 de julio del año 2021, repito, entra a modificar el artículo 161 del Código Sustantivo Laboral, en donde se establece la jornada máxima laboral. Con muchos trabajadores, hay excepciones, por supuesto, porque esta ley, en términos generales, no aplica para todo el mundo. Hay unas personas que se exceptúan de la aplicación en lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral que ordena esta disposición. Lo primero que decimos es de que normalmente una jornada ordinaria, porque así debemos indicar, el tiempo se divide en trabajo ordinario y en trabajo extraordinario. Hablamos de trabajo extraordinario, aquel que se hace por fuera de los términos establecidos en ley. Es decir, en el caso concreto, cuando yo suscribo un contrato de trabajo por obligación, yo debo trabajar 8 horas máximos al día. 8 horas máximo al día. Esa es la jornada laboral. Y estamos hablando de las personas
que son mayores de 18 años, porque si son menores de 18 años y menores de 15 años, allí hay un cambio. Recuerden ustedes que en Colombia los menores pueden trabajar a partir de los 14 años, siempre y cuando estudien, y para ello, para poder trabajar, requieren un permiso del Ministerio del Trabajo. Por supuesto, debe ser en unas labores que no interrumpan sus estudios. Y precisamente, uno de los requisitos para que un menor de edad pueda trabajar es que necesariamente, además del permiso que debe conceder el Ministerio del Trabajo, ese menor debe estar estudiando, A ellos se les prohíbe laborar en la jornada diurna. No pueden trabajar en la jornada nocturna, solamente pueden hacerlo en el horario diurno. Y ya vamos a mirar más adelante cómo opera ese aspecto. Hoy, hablando de la ley 2101 del 15 de julio del año 2021. Porque si bien es cierto, esta ley se aprueba en esa fecha, entra en vigencia 2 años después de manera obligatoria, pero de manera libre y voluntaria, los empleadores que quieran acogerse para implementar una jornada laboral menos agotadora para con sus trabajadores, lo pueden hacer a partir de la entrada en vigencia de la ley en cita. Hay que recordar que esta norma no puede o no acolita, no autoriza que por el hecho de reducir la jornada laboral haya que reducirse el salario. Estamos diciendo que se pasa de manera gradual o progresivamente de trabajar 48 horas a la semana a trabajar únicamente 42 horas a la semana. ¿Qué es lo que busca el Estado colombiano con este aspecto? Ponerse a la vanguardia de lo que es la jornada laboral en otras naciones. Recordemos que normalmente en Europa, en Estados Unidos, se trabajan normalmente 40 horas a la semana. 40 horas a la semana. Colombia trabajan 48 horas. Son 8 horas diarias de lunes a sábado y estamos trabajando 6 días. Entonces son 48 horas a la semana lo que trabaja una persona en el horario normal o en el horario ordinario. Porque también hay un horario extraordinario, y el horario extraordinario es todo aquel que excede esa jornada de 48 horas. Al respecto, tenemos que resaltar que si una persona trabaja por encima de la jornada ordinaria, es decir, por encima de 8 horas diarias, por encima de 48 horas a la semana, debe recibir unos valores adicionales, bien por recargo nocturno, bien porque sean horas extras. Sobre esto también el Código Colombiano regula, y usted que está en su casa, desde la tranquilidad de su hogar, que está escuchando este programa, comience a preguntarse entonces cuánto es la jornada máxima laboral, cuánto debe pagarle el empleador y qué sucede si usted trabaja después de las 9 de la noche o si usted trabaja un domingo o un festivo. ¿Qué sucede en ese evento? De momento, y antes de llegar a esa parte de la jornada máxima laboral, queremos recordarles a ustedes que una persona, por el solo hecho de trabajar horas extras diurnas, debe recibir una remuneración adicional del 25% sobre el salario que normalmente devenga. Si usted es una persona que por hora recibe 100.000 pesos por horas y trabaja 2 horas extras, usted no se debe olvidar que allí usted está recibiendo el 35% más. Es decir, usted recibiría por esas 10 horas de trabajo 170.000 pesos. Bueno, si esto es con recargo nocturno, porque si las horas son diurnas,
el incremento únicamente es del 25%. Repito, el trabajo extra diurno se remunera con un 25% adicional sobre el salario devengado por ese trabajador. El salario extra nocturno o el recargo nocturno inicialmente se remunera con un 35%. El solo hecho de que usted trabaje de 9 de la noche en adelante hasta las 6 de la mañana, usted debe recibir de su empleador una remuneración o salario adicional del 35%. No estamos hablando, ojo, de horas extras. Aquí estamos hablando de un recargo nocturno, porque la hora extra es cuando excede esa labor, pero es posible que usted, además del trabajo nocturno, lo haga también como horas extras. Usted va a recibir, por supuesto, un incremento. Recordemos, las horas nocturnas, las horas extras o los dominicales o festivos, los están remunerando sobre la base del 75%. 75% de remuneración por un trabajo en dominical o días festivos. Esto pues, haciendo esa claridad, porque no es posible que un empleador, después que la ley 2101 del año 2021 entre en plena vigencia, pueda pensar en reducirle el salario a un trabajador por el hecho de no trabajar o no laborar las 48 horas a la semana. Al respecto, hacemos otra precisión. Ya habíamos dicho, la norma entra en vigencia de manera gradual. Dice la misma norma que 2 años después de haber entrado en vigencia la norma, es decir, a julio 15 del año 2023, la norma es del 2021, julio 15 del 2021 entra en vigencia, a julio 15 del año 2023 se le va a reducir de esa jornada 1 hora, es decir, que la persona va a quedar en 47 horas. De ahí en adelante se le va a reducir a 46 horas, 1 hora más. Y después de 4 años de estar entrando en vigencia o estar en vigencia la ley 2101, deben reconocerle o deben reducirle a partir del año 2025 2 horas adicionales por cada año, para un total de 42 horas. Repito, en el año 2023 le reducen 1 hora. La jornada pasa de 48 a 47 horas semanales. En el año 2024 pasa a 46 horas semanales. Y en el año 2025 la jornada pasa a 44 horas. Y en el 2026 pasa a 42 horas. Ese es el tiempo que ha establecido la ley 2101 para ir reduciendo gradualmente la jornada máxima laboral que tienen los trabajadores. Se reduce la jornada, pero no puede reducirse el salario de los trabajadores. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, aquí con la colaboración del amigo Einson Yantén, quien está detrás de cámara, la dirección general de Rafael Ávila Rodríguez. Nuestros teléfonos, el 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación que está a su alcance para que nos llame y nos cuente cuál es su caso. Hoy, repito, hablando de esta importante disposición para que ustedes la conozcan. Hay unos trabajadores de confianza o esos trabajadores que se denominan por ley de manejo. A ellos no le aplica esta norma. Es decir, cuando usted es el gerente de una empresa, usted tiene un cargo de confianza, un cargo de manejo. Usted no aplica para esta jornada laboral que entró a modificar la ley 2101 del 2021 y que modifica el artículo 161 del Código Sustantivo Laboral. Nos referimos a aquellos trabajadores que no hacen parte de las excepciones o a quienes no se les aplican
esta disposición. Entonces, el empleador puede, desde el 15 de julio del año 2021, puede comenzar a convenir voluntariamente con el trabajador la jornada máxima laboral en semana. Puede, si así lo considera, reducirla gradualmente o reducirla de una vez a 42 horas. De hecho, hay algunas empresas en Colombia que ya están implementando una jornada máxima ordinaria laboral de 42 horas. Pero por obligación, a partir del 15 de julio del 2026, todos los trabajadores en Colombia deben hacerlo sobre la base de 42 horas. 42 horas. Ni una más, salvo que se vaya a pagar un trabajo adicional o un trabajo extra. Ahora bien, ¿qué sucede entonces al respecto con otros elementos que trae esta ley? Esta ley indica además que no se debe olvidar lo establecido en la ley 1857, ley 1857, artículo 3º, en armonía con el artículo 21 de la ley 50 del año de 1990. Establece esta disposición, la ley 1857 del año, está en 2018, creo, esta disposición, establece en el artículo 3º que el empleador cada semestre debe disponer de un día para integrar al empleador, al trabajador, con sus familiares. Y debe, por supuesto, conforme al artículo 21 de la ley 50 del 90, concederle también unas condiciones para que pueda disfrutar con sus familiares cuando estos se encuentren en situación de discapacidad. Aquí hay un poco de flexibilidad, pero las personas no conocen esta norma y como no conocen esta disposición, entonces no la exigen. El empleador a lo mejor la conoce, pero no la implementa porque sabe que lo puede afectar. Entonces, el llamado es para aquellas personas que tienen un hijo, un hermano, un padre, una persona en situación de discapacidad hasta el 4º grado de consanguinidad, para que reclamen a ese empleador, por lo menos poder compartir con su familiar, porque la ley 50 en el artículo 21 también agregó, y es muy importante tener en cuenta, que hay que compartir con la familia. Por eso se estableció también que en todas aquellas empresas, ojo, aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores en sus nóminas, deben concederle semanalmente 2 horas a los trabajadores para la recreación, para la cultura, para el deporte. Repito, 2 horas semanales deben destinar aquellas empresas que tengan 50 o más trabajadores para que estos puedan dedicarse en la semana 2 horitas a hacer deporte, al esparcimiento. Los trabajadores pueden decir a las 12 del día vamos a ganar un picadito, y esas 2 horas no son las de su descanso, no, son las horas que debe el empleador otorgarle. Por supuesto, esto no es a la fuerza o de manera unilateral que el trabajador va a tomarse esas 2 horas semanales para la recreación y la cultura, sino que debe concertarlo con su empleador. Trabajador y empleador deben concertar qué día y a qué hora de ese día van ellos a establecer unas actividades recreativas, deportivas, culturales, entre otras. Así lo establece la ley, para que nos quede claro este tema sobre la reducción de la jornada laboral. Hay un tema no menos importante, y es el que tiene que ver con las trabajadoras del servicio doméstico. Al respecto, hay que recordar que el servicio doméstico se le denomina a todas aquellas personas que trabajan para el hogar. No es una empresa, es o son aquellas personas que trabajan para el hogar, como el jardinero,
como el conductor de la familia, como la nana o como la niña que atiende en la casa los quehaceres, hacer los alimentos, arreglar la casa, arreglar la ropa. Eso es servicio doméstico. Y la ley establece que las trabajadoras del servicio doméstico no pueden trabajar más de 10 horas al día. Sigue siendo exagerado, porque tanto ellas como los otros trabajadores deben tener una jornada normal, una jornada ordinaria de 8 horas al día, 48 horas a la semana. Sin embargo, hace énfasis la norma en que el tiempo máximo que deben trabajar las muchachas del servicio, sobre todo aquellas que son internas, no puede exceder de las 10 horas. ¿Por qué razón? Porque hay personas que tienen una trabajadora del servicio doméstico interna y se levantan a las 4 o 5 de la mañana para poder despachar los niños a temprana hora al colegio y dan las 10 de la noche y siguen trabajando. Y llega el empleador a las 10 de la noche, 11 de la noche, y a esa hora tiene que servirle. Allí hay una mala aplicación de la norma, y si usted que me está escuchando está inmersa en una situación de esas, desde ya le indicamos que está prohibido por ley trabajar más de ese tiempo, salvo que se establezca el reconocimiento y pago de unas horas extras, de un recargo nocturno, pero no pueden bajo ninguna circunstancia explotar a esa niña del servicio doméstico porque ella está necesitada, necesita el trabajo y entonces usted aprovecha la oportunidad para explotarla. Eso no se debe hacer. Como tampoco se debe usted sustraer a vincularla al sistema de seguridad social integral. Si usted tiene una muchacha del servicio doméstico interna o al día, no interesa en cuál de las dos modalidades, entiéndese por interna aquella que vive allí en su domicilio, que habita en el hogar. Por eso le llaman interna. Usted está exento de pagarle auxilio de transporte, está exento. Y también usted puede convenir con esa muchacha del servicio, como lo indica la ley, que le va a pagar en especie y le va a pagar en dinero, porque el Código Sustantivo Laboral contempla las dos opciones, que el trabajo o la remuneración puede ser en dinero y en especie. Debe haber una combinación, es un pago mixto que se hace tanto en especie como en dinero. No se puede pagar únicamente el salario en especie, debe pagarse tanto en especie como en dinero, cuando las circunstancias sí lo ameritan. Y para eso citamos el caso de la muchacha del servicio doméstico, citamos el caso de los mayordomos. Recordemos que anteriormente tenían una finca, en esa finca vivía el famoso mayordomo, que lo hacía junto con su esposa e hijos, cuidaban la finca y al mismo tiempo le hacían mantenimiento. Esas personas que están en esas circunstancias también tienen derecho a que se les vincule al Sistema General de Seguridad Social Integral. Tienen derecho a que se les pague el salario, tienen derecho a que se les paguen las prestaciones de ley. No puede un empleador, sin ningún tipo de justificación, sustraerse al reconocimiento y pago de estos derechos, esos derechos que nosotros llamamos, ojo, no se pueden desconocer. ¿Tenemos televidente en línea? Bueno, ya vamos allá a atender a nuestro televidente, porque aquí en Tablero Jurídico las preguntas se las resolvemos allí al instante. Los derechos ciertos e indiscutibles no son objeto de conciliación. Ni el salario, ni las prestaciones sociales, ni la afiliación al sistema de seguridad social, ni la dotación son objeto de conciliación por parte del empleador. Vamos a ir con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Sí, señor, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Usted puede, cuál es su nombre, por favor? El nombre mío es Zacarías Carmona. Don Zacarías Cañola, Zacarías.
Carmona. Carmona, Zacarías, qué pena, hombre, Zacarías. Usted puede ser tan amable, Zacarías, bajarle un poquito el volumen al televisor para que mejoremos la comunicación y nuestros televidentes puedan escucharnos mejor. Don Zacarías, cuéntenos, don Zacarías. Es que yo tengo, o sea, yo ya tengo 63 años. 63 años. Y en este momento tengo mi colpensiones, tengo 1.152 semanas. Sí, señor. Tengo que completar las 1.300 para poderme pensionar. Por supuesto, Zacarías. Su pregunta es si puede pensionarse con 63 años de edad y 1.152 semanas. ¿Usted en este momento está trabajando? Sí, señor. En una empresa que lo tiene pero de mi cuenta, estoy trabajando de mi cuenta haciendo unos trabajitos. Sí, señor. Pues lo que le recomendamos a usted, don pero, Zacarías, es... O sea, Cuéntenos. ¿Cómo? No le entendí. Cuéntenos, Zacarías. Y entonces estoy buscando a ver si tengo que completar mi tiempo para poderme pensionar o no. Bueno, vamos a responderle entonces al amigo Zacarías Carmona. Ya el nombre de Zacarías es como el nombre de Ernelio, ya no se consigue. Zacarías Piedras del Río, nombre Zacarías, pero bueno, ahí estamos, así nos bautizaron y ese es el nombre que nos identifica. Nombre propio, característico de una región y de un tiempo. Así son los nombres. En una época son muy famosos, muy conocidos, porque hay alguna persona que se destaca en la vida nacional e internacional y ponen ese nombre. No conocemos muchos famosos Zacarías, salvo el amigo que nos llamó, pero ahí está el nombre. Y es propio de su región y propio también de su época. Zacarías Carmona nos pregunta, tengo 63 años de edad y 1.150 semanas cotizadas. Estoy afiliado a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Y la pregunta es, ¿me puedo pensionar o debo seguir cotizando? Don Zacarías, artículo 33, ley 100. Don Zacarías, ese artículo lo modificó la ley 797 del año 2003. Y en este momentico se exigen, don Zacarías, 1.300 semanas. Desde el primero, ojo, de enero del año 2015, primero de enero del 2015, se exigen un total de 1.300 semanas. Y desde el primero de enero del 2014 se exigen a la mujer 57 años y al hombre 62 años para poder pensionarse. Si en este momento el amigo Zacarías Carmona tiene únicamente 1.152 semanas, pues debe cotizar las 148 semanas que le faltan para poder pensionarse. Sin embargo, le tenemos una buena noticia a usted, amigo Zacarías. Imprima su historia laboral, llévela a nuestras oficinas, allí se la vamos a revisar y le podemos garantizar con plenitud que a usted le faltan semanas por reportar en esa historia laboral, porque sobra decirlo o no sobra decirlo, porque siempre lo decimos aquí, las historias laborales de Colpensiones y de algunos fondos vienen mutiladas, no representan todos los tiempos que la persona ha trabajado y aportado al sistema. Y entonces lo ponen a seguir cotizando y a seguir cotizando, y en este momentico, don Zacarías Carmona, usted puede estar perdiendo alrededor de 1.000.000 de pesos mensuales o 1.160.000 pesos mensuales sin darse cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque es posible que haya muchos tiempos aportados y no reflejados en su historia laboral con su empleador, o que usted mismo lo haya aportado y no se le vean reflejado. Por eso aquí a diario estamos solicitándole a nuestros televidentes que no se confíen con la información consignada en la historia laboral, especialmente lo que tiene que ver con el número de semanas, porque el número de semanas nunca es exacto, y extrañamente esa inexactitud
se refleja siempre en contra del afiliado y a favor de Colpensiones. Por eso decimos nosotros que parece ser que adrede se mutilaran las historias laborales, restándole semanas a los afiliados para que ellos no puedan pensionarse en el momento oportuno, porque eso significa una ganancia para Colpensiones y para los fondos, porque si a mí me exigen 1.300 semanas, yo tengo ya las 1.300, voy, imprimo mi historia laboral y resulta que me salen 1.152 semanas, cuando yo estoy seguro que tengo 1.300, pero como yo no conozco cómo se hace el estudio del contenido de la historia laboral y no sé si me están restando o no semanas, entonces yo digo, sí, me faltan 148 y sigo cotizando. El hecho de seguir cotizando le permite a Colpensiones o al fondo de pensiones, si estoy cotizando sobre la base de un salario mínimo, por una parte se quedan con una mesada pensional que ya debieran estarle pagando a esa persona si no le hubieran mutilado la historia laboral, y por otro lado le están exigiendo a esa persona que haga aportes del 16%. Sobre la base de 1 millón, estamos hablando que son 160.000 pesos mínimos que debe pagar una persona para poder tener derecho a que le reflejen 4.29 semanas mensualmente. Esto pues, para hacerle claridad al amigo Zacarías. Ya le dimos respuesta a la pregunta, porque él nos decía, ¿es posible que me pensione con 63 años y 1.152? Recordemos que el artículo 33 de la ley 100 exige 2 elementos o 2 requisitos. 1, haber cumplido 62 años si es hombre, o 57 años si es mujer, y tener cotizadas 1.300 semanas. Como usted apenas tiene 1.152, entonces nosotros le decimos, váyase a nuestras oficinas. Los teléfonos y la dirección aparecen en pantalla y usted allí va a solicitar o agendar una cita, nos lleva la historia laboral, se la revisamos y lo que sí le aseguramos inequívocamente es que a usted le faltan semanas. Y esa semana nosotros le ayudamos a corregir para que le corrijan su historia laboral y no lo pongan a cotizar durante 3 años más, sino que es posible que usted le falte muy poco tiempo para pensionarse si es que ya no tiene el número total de semanas que se exigen, en este caso, en Colpensiones. Porque si es un fondo privado, usted no necesita las 1.300, necesita, conforme al artículo 65 de la ley 100, solo tener aportadas 1.150 semanas para que puedan garantizarle a usted la pensión mínima. Así se denomina por el artículo 65 de la ley 100, garantía de la pensión mínima, donde se lee textualmente que si usted cotizó 1.150 semanas, pero en un fondo privado, usted puede obtener derecho a la pensión sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto es claro para amigos Zacarías y para demás televidentes que a esta hora nos acompañan aquí en el programa Tablero Jurídico, porque aquí nuestro papel, nuestra misión es hacer un trabajo pedagógico con todos nuestros televidentes para que ellos se enteren a qué tienen derecho y por qué razón las entidades están permanentemente mutilándoles las historias laborales. ¿Por qué razón algunos empleadores no realizan la afiliación de sus trabajadores al sistema de seguridad social integral, a una EPS, a una ARL, a una administradora de fondos de pensiones y a una caja de compensación familiar? ¿Por qué razón? En algunos casos porque desconocen, pero la mayor parte de los casos conocen que hay una ilegalidad al no vincular la persona y la mantienen, siguen cometiendo ese error, y como el trabajador es ignorante en unos casos, pero en otros carece de empleo, y entonces le toca vincularse a trabajar a sabiendas de que ese empleador no le está pagando a plenitud los derechos que están establecidos en la Constitución política y en la ley. Y en este caso no cabe entonces la menor duda que debe reconocérsele y pagársele. Por eso, amigo Zacarías, hay que seguir haciendo aportes al sistema. Con esto entonces damos por explicado al amigo Zacarías Carmona
a quien desde ya le agradecemos que haya comunicado con nosotros. Y vamos a hablar en torno entonces a lo que tiene que ver con la jornada laboral, que fue el programa o el tema con el cual iniciamos el programa en el día de hoy. Debe quedar entonces claro, señores televidentes, que en el 2023 van a ser 47 horas, que en el 2024 van a ser 46 horas, que en el 2025 van a ser 44 horas y en el 2026 van a ser únicamente 42 horas las que usted va a trabajar. Y deben pagárselas no por debajo del mínimo, no por debajo del mínimo. Hay que pagársela por lo menos con el salario que usted pactó, y el salario no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Esto quede claro, muy claro. Ahora bien, esto de la jornada no puede desconocerse, y decíamos que a las muchachas del servicio doméstico, y por eso entramos con ese tema, se les pone a trabajar más allá de lo que establece la ley en esa jornada laboral. Pero usted, señor empleador, si usted es de los que les paga un salario mínimo a su trabajadora, usted conviene con ella. Ese salario mínimo puede ser hasta en un 30% en especie. Hasta un 30% puede pagarlo en especie. El otro 70% necesariamente debe ser en dinero. Esto si la persona devenga al mínimo. Si la persona devenga más del mínimo, la especie puede llegar hasta un 50%, mitad especie y mitad dinero. Ahora bien, no podemos quedarnos con ese error, porque ya en Colombia hubo un gran problema en ese aspecto, y nos remontamos al año de 1928, la famosa masacre en las bananeras. Por allá en el Magdalena Medio, estas empresas americanas, la Fruit Company, que era productora de bananos, tipo exportación, y por supuesto mano de obra, obreros colombianos, y los explotaba. Y no solamente era la explotación, sino que además esa entidad le pagaba a sus trabajadores con bonos. Es decir, no había un dinero en efectivo, sino que le pagaba por bonos. Y esos trabajadores debían por obligación comprar en las mismas tiendas propiedad de la compañía. Es decir, usted terminaba totalmente amarrado, y eso generó un levantamiento entre parte de los trabajadores y terminó en tragedias, como se conoce en la historia de Colombia, porque el general Augusto Vargas Cortés ordenó dispersar la multitud de marchantes a punta de fuego. Así reza en muchas investigaciones, en muchos textos que se han publicado en torno a lo que es la masacre en la bananera, incluso con el testimonio de algunos sobrevivientes a este hecho macabro que se dio en la historia de Colombia en el año de 1928, la famosa masacre en las bananeras, para que ustedes no lo pierdan de vista. Entonces, hoy en día, ya con esos antecedentes, no pueden los empleadores seguirle pagando a los trabajadores únicamente en especie, porque acabamos de esclarecer que hoy en día en Colombia se puede pagar en especie. Si la persona venga al mínimo, la especie no puede ser mayor al 30%, no puede ser mayor al 30%. Y entiéndese por especie, si es la muchacha interna, ahí le dan el techo, ahí le dan alimentación, los servicios públicos, la crema dental, el jabón, papel higiénico, todos los elementos que una persona viviendo en su propia casa va a requerir, y el empleador puede entonces convenir en esos términos. Repito, ese salario no puede estar por debajo de 700.000 pesos como mínimo, si la trabajadora devenga un salario mínimo legal mensual vigente. Pero si devenga más de un salario mínimo, se puede convenir que este salario se pague en un 50% en especie y el otro 50% en dinero. Debe ser un convenio, debe ser algo consensual,
que se pongan de acuerdo el uno y el otro y no una decisión unilateral del empleador que dice: a usted le voy a pagar en especie el 50% del salario. Esto debe quedar después establecido con mucha claridad para que no tengamos ningún tipo de tropiezos a futuro. Por eso, aquí en Tablero Jurídico nos caracterizamos por darle a usted la información oportuna, veraz y especializada que usted requiere. Ojo, si usted va a poner a trabajar a una persona por fuera del horario ordinario, usted debe solicitarle un permiso al Ministerio de Trabajo para poder trabajar horas extras. Hay que tener una autorización de parte del Ministerio y allí en sus archivos llevar con claridad cuánto es o cuántas son las horas extras que trabajan cada uno de sus empleados y sumársela a ese salario básico que tienen, porque recuerden que no puede usted pagar por debajo de la mesa las horas extras o los recargos, porque todo hace parte de ese componente denominado salario, artículo 127 y siguiente del Código Sustantivo Laboral. Ya sabemos lo que es salario entonces, que no es más que esa contraprestación que recibe el trabajador por los servicios que ha prestado a una persona que se llama empleador. Y en ese orden entonces nosotros debemos saber que todo este tipo de prebendas, todo tipo de prerrogativas deben ser reconocidos y pagados. No solamente el salario, sino también las prestaciones que se desprenden de la relación laboral. Pues bien, esto nos dicen ya por el interno que ha sido todo por el día de hoy. El tiempo acá es muy corto, pero la información, no se olvide, queda allí en las redes para que usted pueda consultarlas. En nuestro canal de YouTube se puede vincular a través de Tablero Jurídico en YouTube. En repetición a las 11 de la noche estaremos repitiendo este espacio para que usted lo pueda compartir con familiares y algunas preguntas puedan formulárnoslas por teléfono directamente aquí. Pero si usted desea que le revisemos los documentos a los teléfonos que están en pantalla, usted puede llamar a partir de ese momento y agendar su cita. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por prestarnos atención, pero sobre todo porque usted va a socializar la información que aquí se aprende. Muchas gracias a todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios lo bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.